Les voy a enseñar cómo obtener el máximo común divisor de dos o más números utilizando el método de descomposición en factores primos. Es decir, vamos a descomponer un número en sus factores primos. Para eso necesitas conocer los números primos. Aquí tenemos una lista hasta el 97 y también necesitas conocer reglas de divisibilidad, tal y como lo vimos en un video anterior. Y recordemos que un número es divisible entre 2 si el último dígito es cualquiera de estos números. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Un número es divisible entre 5 si el último dígito termina en 0 o 5. Y un número es divisible entre 7 si la diferencia de estos dos números es 0 o múltiplo de 7. Y cuando digo estos dos números me refiero al último dígito del número multiplicado por 2 y el número que queda aquí. Muy bien, vamos a resolver este pequeño ejercicio para que veas cómo se realiza y después tú vas a realizar otro ejercicio. Muy bien. Vamos a encontrar el máximo común divisor de 124 y 320. Iniciamos colocando el número 124 aquí. Después una línea vertical y vamos a encontrar aquí todos los divisores. Los vamos a poner en esta columna, ¿sí? Todos los divisores que se van necesitando para descomponer el número 124. ¿Sí? Hablamos de divisores primos, es decir, todos estos números los vamos a ir colocando aquí. Y como se trata de divisores primos, aquí no vamos a colocar el número 1, tampoco el número 4, tampoco el número 6, 8, 9, no. Solamente divisores primos, ¿sí? Y vamos a respetar el orden. Vamos a iniciar primero por el 2, luego por el 3, luego el 5, etc. Vamos a respetar el orden y también vamos a respetar la condición ascendente. Es decir, los números que pongamos aquí deben ir de menor a mayor, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, el número 3, ya no podemos poner el número 2, tenemos que ir hacia el número 5, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Y así que primero, tomando en cuenta el orden, vamos a iniciar por el número 2, ¿sí? Entonces, vamos a ver si el número 2 es divisor de 124. Y vemos que sí, porque termina en 4, ¿sí? 124 termina en 4, entonces el 2 es divisor de 124, lo ponemos aquí y vamos a dividir 124 entre 2. O también podemos preguntarnos cuál es la mitad de 124 o también segunda de 124, ¿sí? Todos estos términos se utilizan, ¿sí? Y podemos hacerlo mentalmente encontrando la mitad de 100 y la mitad de 24, es decir, 50 más 12, que serían 62. Ahora vemos si el 2 sigue sirviendo y vemos que sí se puede dividir 62 entre 2 porque termina en 2. Ponemos aquí el número 2. ¿Cuál es la mitad o segunda de 62? Pues sería 30 más 1, que serían 31. Ahora el número 31, pudiéramos preguntarnos si es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, de acuerdo con estas reglas, pero vamos a ver que no es divisible. ¿Por qué? Porque es un número primo, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces, esta lista nos evita estar buscando los divisores de números que son primos, ¿sí?
Cuando no sabemos, pues vamos a tardar un poquito en encontrar o darnos cuenta que es número primo, y por donde busquemos no vamos a encontrar divisores, solamente el mismo número y el número 1 como divisor. Entonces, si ya sabemos que 31 es un número primo, simplemente lo colocamos aquí. Ahora 31 entre 31 es igual a 1. Y aquí ya terminamos este procedimiento. Ahora vamos con el número 320. De igual manera, vamos en orden. Primero el 2. 320 es divisible entre 2 porque termina en 0. Y segunda de 320 es igual a la mitad de 300 más la mitad de 20, es decir, 150 más 10. Serían 160. Ahora, 160 es divisible entre 2. Sí, sigue siendo divisible. Entonces, ponemos aquí el número 2. ¿Y cuánto es 160 entre 2? O mitad de 160 o segunda de 160. Pues sería la mitad de 100 más la mitad de 60, que son 50 más 30. Esto es igual a 80. Nuevamente utilizamos el número 2. 80 entre 2 es igual a 40. Otra vez aquí podemos dividir el 40 entre 2. 40 entre 2 es igual a 20, que también se puede dividir entre 2. 20 entre 2 es igual a 10, que sigue siendo divisible entre 2. 10 entre 2 es igual a 5. Y 5 ya no es divisible entre 2. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? Recuerda que es en orden. Sigue el 3. 5 no es divisible entre 3. ¿Qué sigue? El propio 5, que es un número primo. Por lo tanto, colocamos aquí el número 5. 5 entre 5 es igual a 1. Bien, ya que tenemos el desarrollo de este procedimiento para encontrar factores primos, vamos a ubicar cuáles son los factores primos que se encuentran en ambas columnas de cada número. ¿Sí? Por ejemplo, para el número 124 tenemos que el 2, lo marcamos. Este 2 es común con este 2 de los factores primos del número 320. ¿Sí? Ahora encontramos que este 2, ¿sí? Lo marcamos, es común con este. Y 31 pues ya no está, ¿sí? Obviamente todos estos números pues ya no tienen correspondiente en esta otra columna. Así que pues estos son los factores primos comunes en cada número. Y como son factores, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Sí? Acuérdate que los números que participan en una multiplicación se llaman factores. Si son factores primos, lo que debemos hacer con ellos es multiplicarlos. Entonces, 2 por 2 es igual a 4. De esta forma, el máximo común divisor de 124 y 320 es igual a 4. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor de 130 y 245. Colocamos aquí el número 130, esta línea vertical, y vemos si 130 es divisible primero entre 2. ¿Sí? Vamos en orden. Y vemos que sí, porque termina en 0. Aquí colocamos el número 2. Entonces nos preguntamos si 130 tiene segunda, o cuál es la mitad de 130, o cuánto es 130 entre 2. Mentalmente podemos separar aquí los números. 100 más 30, entonces la mitad de 100 más la mitad de 30 serían 50 más 15, esto es 65. Y vemos que 65 ya no es divisible entre 2. ¿Qué sigue? 3. Y vamos a sumar los dígitos para ver si es divisible entre 3. 6 más 5, 11.
11 no es múltiplo de 3. Entonces, vamos a ver ahora si es divisible entre 5. Vemos que sí, porque termina en 5. Aquí colocamos el número 5 y dividimos 65 entre 5, o simplemente quinta de 65. Así que podemos realizar la división, pero vamos a hacerlo mentalmente, buscando un número que multiplicado por 5 nos dé 65. Por ejemplo, 5 por 10, 50, ¿sí? 5 por 10, 50, quedarían 15, ¿sí? Y 5 por 3 son 15, así que 10 más 3 son 13. 13 ya es un número primo, ¿sí? Aquí está. Entonces, simplemente lo ponemos aquí. 13 entre 13 es igual a 1. Ahora seguimos con el número 245, que no tiene mitad. Tercera tampoco, porque 2 más 4, 6, más 5, 11. ¿Sí? 11 no es múltiplo de 3. Vamos a ver si tiene quinta. Quinta sí, porque termina en 5. Entonces 245 entre 5 o quinta de 245 lo podemos encontrar con productos parciales. Por ejemplo, si multiplicamos 5 por 4 serían 20, entonces 5 por 40, 200. ¿Sí? 5 por 40, 200, ¿sí? Quedarían 45. 5 por 9, 45. Entonces serían 40 más 9. ¿De acuerdo? Que serían 49. Ahora, 49, recuerda que ya no nos podemos regresar, ya no puedes preguntar si tiene mitad, tercera, solamente quinta, ¿sí? 49 no tiene quinta, ¿qué sigue? Séptima. Entonces, 49 tiene séptima porque 7 por 7, 49. Aquí ponemos 7. 49 entre 7 es igual a 7. Ahora 7, pues sigue teniendo séptima, es un número primo, ¿sí? Lo ponemos aquí. 7 entre 7 es igual a 1. Ahora vamos a ver los números factores primos que son comunes en cada número. En el 130 tenemos el número 2, que no es común con ningún factor primo aquí. El 5 sí, así que lo marcamos. El 13 ya no. Así que el 5 no tiene con qué número multiplicarse como factor, entonces lo ponemos aquí. Y el máximo común divisor de 130 y 245 es el número 5. Ahora es tu turno realizar un ejercicio e encuentra el máximo común divisor de estos números. Iniciamos aquí con el número 183, que no tiene segunda, y vamos a ver si tiene tercera. 1 más 8, 9, más 3, 12. 12 es múltiplo de 3, entonces 183 tiene tercera o es divisible entre 3. Para encontrar cuánto es 183 entre 3, puedes utilizar el algoritmo de la división realizándolo en tu cuaderno, o puedes hacerlo mentalmente buscando productos parciales, ¿sí? Es decir, multiplicaciones parciales. Multiplicarías, por ejemplo, 3 por 6 es igual a 18. Si 3 por 6 es igual a 18, entonces 3 por 60 es igual a 180. Te quedaría un 3, 3 por 1, 3. Entonces, tenemos 60 más 1, que es igual a 61. Y 61 es un número primo, así que no es necesario buscar más. Aquí ponemos el número 61. 61 entre 61 es igual a 1. Ahora con el número 225.
225 no tiene segunda. Tercera, a ver, vamos a sumar. 2 más 2, 4, más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, porque 3 por 3, 9. Entonces, 225 es divisible entre 3. ¿Y cuántas veces cabe el número 3 en 225 o tercera de 225? ¿Sí? ¿Cuánto es 225 entre 3? Pues vamos a utilizar mentalmente productos parciales. Por ejemplo, si multiplicas 3 por 7, serían 21. Entonces 3 por 70, 210, se acerca. Y 3 por 8, 24. Entonces 3 por 80, 240, se pasa. Entonces aquí sabemos que el número 3 cabe 70 veces, ¿sí? Y son 210. ¿Y quedarían cuánto? 210 para 225 son 15. Entonces, a esas 70 veces le agregamos, ¿sí? 3 por 5, 15. Le agregamos 5. Es decir, 3 por 70, 210, quedan 15. 3 por 5, 15. Serían 75. Ahora, 75 sigue siendo divisible entre 3. Sí, porque 7 más 5 son 12 y 12 es múltiplo de 3. Entonces, ponemos nuevamente el número 3. Ahora, ¿cuánto es 75 entre 3 o tercera de 75? Multiplicaríamos 3 por 2, 6. Entonces 3 por 20, 60. Quedarían 15. ¿Sí? 3 por 20, 60. Y quedarían 15. 3 por 5, 15. Es decir, serían 25. Ahora, 25 sigue siendo divisible entre 3. Ya no, porque 2 más 5, 7. 7 no es múltiplo de 3. ¿Qué sigue del 3? El 5. ¿25 tiene quinta? Pues sí, porque termina en 5. Aquí ponemos entonces el número 5. ¿Y cuánto es 25 entre 5? Pues 5 por 5, 25. Entonces, 25 entre 5 es igual a 5. Ahora, quinta de 5 es 5. ¿Sí? Es un número primo el número 5, así que lo ponemos. 5 entre 5 a 1. Muy bien. Ahora vamos a identificar los factores primos que son comunes en ambos números. El 3 es común en ambos números, lo marcamos, pero 61 ya no. No tiene caso seguir comparando los demás números, puesto que aquí ya no hay más números. Y el 3 no tiene con quién multiplicarse, ¿sí? Entonces lo ponemos aquí. Máximo común divisor de 183 y 225 es igual a 3. Ahora, máximo común divisor de 105 y 280. Bien, ponemos el número 105 y vemos que no es divisible entre 2. Entre 3 sí, porque la suma de sus dígitos es 6, que es múltiplo de 3. ¿Y cuánto es 105 entre 3? Si multiplicas 3 por 10, 30, 3 por 20, 60, 3 por 30, 90, te quedarían 15. ¿Sí? 3 por 30, 90 y quedarían 15. Y 3 por 5, 15. Entonces, 30 más 5, 35. Ahora, 35 sigue teniendo tercera. No, porque 3 más 5, 8. No es el número 8 múltiplo de 3. Así que el 3 ya no lo podemos utilizar. ¿Qué sigue? El 5. El 5 sí es divisor de 35 porque termina en 5. Lo ponemos aquí. 35 entre 5 es igual a 7 porque 7 por 5, 35. Ahora tenemos ya un número primo, número 7. Solo es divisible entre 7 y entre 1. Así que lo ponemos aquí. 7 entre 7 es igual a 1. Ahora,
280 tiene mitad porque termina en 0. Mitad de 200 y mitad de 80 es igual a 100 más 40. Son 140. Nuevamente tiene mitad. Mitad de 100, 50. Mitad de 40, 20. 50 más 20, 70. Sigue teniendo mitad. Mitad de 70, 35. Ya no tiene mitad. ¿Qué sigue? Tercera. No tiene tercera porque sus dígitos suman 8. ¿Qué sigue? Quinta. Quinta sí tiene. 35 entre 5 es igual a 7. Ahora 7 es número primo, lo ponemos aquí. 7 entre 7 a 1. Bien, identificamos factores primos que son comunes. 3 no es común. 5 sí. 7 también. ¿Sí? Multiplicamos esos números, 5 por 7, 35. Entonces, máximo común divisor de 105 y 280 es igual a 35. Muy bien, te veo en el siguiente video.